Bien, pasando a la siguiente charla, acá tenemos algo bastante particular. Siempre hablamos de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer, de cuál es el camino que tenemos que tomar, qué herramientas usar, qué no usar, pero hasta ahora no hablamos mucho de tendencias, ¿sí? De lo que se viene en adelante. Y la siguiente charla es un viaje directamente al futuro. ¿Estoy? Dale, robame el chiste tranquilo, no pasa nada. Es realmente mucho de lo que en los próximos años van a estar realizando, obviamente en principio los sitios más grandes y luego bajándolo a los más terrenales. Pero bueno, de los dos chicos, que no son tan chicos ya, de OLX, que van a dar la siguiente charla son Alex Log y Agustín Gelemur, y nos van a hablar de cómo usar, escuchen esto, por favor, atentos, cómo usar Machine Learning, desarrollar herramientas e interpretar páginas de resultados usando técnicas de Natural Language Processing. Sacala del ángulo, Bill Gates. Un aplauso para recibirlos, por favor. Gracias. ¿Hola? La música. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, nos vendieron demasiado bien, así que... mi nombre es Alex Laff y Agustín Gelemur, ¿sí? Hoy vamos a hablar de Agile SEO, o cómo experimentamos, aprendemos e iteramos de forma rápida, ¿sí? Bueno, nuestro contexto, nosotros trabajamos para OLX. OLX tiene 19 marcas, estamos en 35 países. Nosotros específicamente trabajamos para India, Pakistán, Sudáfrica, Indonesia, o sea, son mercados totalmente distintos a los nuestros, ¿sí? Y este es un slide que creo que casi todas las charlas lo mencionaron, es la gran cantidad de cambios que está haciendo Google, ¿sí? Para que se den una idea, hicieron más de 3.000 cambios en el 2018, es 8 veces más cambios que en el 2009, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos adaptamos a estos cambios? ¿Cómo optimizábamos nosotros hace un par de años? Bueno, básicamente leíamos un montón de blogs, leíamos los best practices de Google, Twitter, veníamos a estas charlas, demás. Se nos ocurrían un montón de ideas para implementar en el sitio. Lo documentábamos, porque ahí siempre pasa, ¿viste? Te viene el de producto y te dice, che, hay un huequito para meter algo de SEO, y le decís, listo, dale, metemos todo esto. Después le rezamos a los dioses de desarrollo, porque son gente particular y tienen que estar contentos. Y finalmente, para cuando lo implementan, el Hot Sale 2014 ya pasó, ya vamos por el 2019, y todo lo que hicimos, por ahí con la gran cantidad de cambios que hizo Google, por ahí ya no sirven, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos trabajar en SEO? En OLX antes se trabajaba con un consultor. El consultor obviamente no está en el día a día, o sea, de la empresa. Después tenés todo el alta de proveedores, pagos y demás que te tenés que hacer cargo. Ese documento le llega a una persona de marketing o de producto, dependiendo del caso. Vos tenés que hablar con desarrollo producto. Y después hay idas y vueltas porque obviamente por el consultor no entiende las complejidades, o sea, de la aplicación, ¿verdad? Un caso un poco más feliz es que SEO esté, o sea, del lado de marketing, pero también pasa lo mismo. Tenés que pasar por producto. Producto es el dueño del backlog, son muy celosos y ellos deciden qué iniciativas entran de SEO y el resto de las iniciativas. Entonces te tenés que pelear un poco por el backlog. Y también lo que pasa, al estar un poco alejado del desarrollo, no entendés bien por ahí las complejidades de la aplicación y por ahí algo tan simple como agregar un link, al final es un mundo y tardan 6 meses en cambiarte un link, ¿sí? Sí. Supongo que a varios les pasó, ¿no? Y vos decís, pero es un link. No, pero no. Sí. Bueno. Sí, estuve en Despegar. Bueno, un caso más feliz es que SEO esté en producto. Ahí tenés contacto directo con desarrollo, pero también te estás peleando por el mismo backlog con otros productos, ¿verdad? ¿Qué hicimos en OLX? Decidimos trabajar de la misma forma que trabaja Spotify. Eso, armamos un squad que se dedica exclusivamente a SEO. El squad está compuesto por un equipo que son 3 desarrolladores, un analista, que es Agus, un UX, que es UX barra research, porque tenemos que investigar los mercados en los cuales, o sea, estamos trabajando, y todos piensan en SEO. Tenemos nuestro propio backlog y nosotros decidimos qué lanzamos, qué no lanzamos, qué priorizamos y demás. Y después los chapters es una vez a la semana, los
los analistas se juntan entre los distintos squads que hay para ponerse al día, ver en qué está trabajando cada uno, y también lo mismo para desarrollo y UX. ¿Sí? Se potencian entre ellos y después vuelven a nuestro squad y seguimos trabajando. ¿Sí? ¿Esto qué nos permite? Nos permite ser ágiles, ¿sí? Estar alineados, ¿sí? Y que todos estemos concentrados en un objetivo común, que es SEO. ¿Okay? Trabajamos de una forma ágil, ¿sí? Tratamos de iterar los proyectos y sacar funcionalidades que sean usables. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer una analogía, si yo quiero construir un auto, en el primer caso, hasta que yo no tenga el auto ya completo, no lo puedo usar. En el segundo caso, de la forma que tratamos de trabajar, es, bueno, desarrollamos una patineta, nos sirve, nos podemos mover, pero, no sé, nos falta un volante para poder controlarlo mejor. Bueno, hacemos un monopatín, bueno, sirve, está un poco mejor que la patineta, pero va un poco lento. Entonces desarrollamos una bicicleta, esto va más rápido. Ahí nos damos cuenta que nos gusta sentir el viento en la cara, decimos, che, esto está bueno, es algo que no habíamos pensado, pero no podemos ir muy lejos, entonces desarrollamos la moto. Esto está buenísimo, pero no podemos llevar a nuestros amigos. Entonces, finalmente llegamos al producto final, que en vez de ser por ahí, en un principio lo que iba a ser por ahí una 4x4 con una caja, pero con techo, terminó siendo un descapotable porque nos dimos cuenta que nos gustaba sentir el viento en la cara y podemos llevar a nuestros amigos, y así llegamos a un producto que nos sirvió desde el día 1, porque desde el día 1 lo pudimos usar. ¿Sí? SEO como servicio. Bueno, ya tenemos el squad, ahora nuestro problema es que tenemos que estar metiendo mano en la aplicación. ¿Qué decidimos hacer? Es sacar SEO como un servicio. Esto básicamente, cuando Google entra a una página, un usuario entra a una página, la página nos pregunta a nosotros cuáles son los elementos de SEO que tienen que poner en la página. Eso es el title, description, puede ser top search, footer, demás. Entonces nosotros ya tenemos nuestra propia aplicación independiente de la aplicación. Para que se den una idea, en OLX la aplicación se deploya una vez por semana y nosotros tenemos deploys continuos. Podemos deployar cuando queramos. ¿Sí? Un ejemplo de un servicio que hicimos es el servicio de OPF. ¿Sí? Básicamente es el que le devuelve a la página qué títulos, descripciones y demás tiene que mostrar para Google y para el usuario. Y cuando se lo planteamos a los desarrolladores, o sea, lo que ellos nos decían, díganos qué quieren, nosotros vemos el cómo. Entonces le dijimos, bueno, mira, necesitamos que este servicio haga todas estas cosas. Se fueron, lo pensaron, volvieron y dijeron, mira, nos vamos a basar en un algoritmo RETE, básicamente es un expert system, se usa en medicina para predecir enfermedades y demás. Dijimos, bueno, si sirve para curar el cáncer, debe servir para hacer un H1. Entonces, básicamente tenemos a nuestro experto, que es Franco, está sentado por ahí, que le carga todas estas reglas optimizadas para SEO. Y después cuando viene el crawler a la aplicación nos pide qué contenido para SEO tiene que mostrar esa página y este servicio, con todas esas reglas, infiere qué contenido le tiene que devolver. ¿Sí? Para que se den una idea, alguna de las cosas que maneja este servicio es el footer, nos maneja todos los titles, H1s, SEO text. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es jugar con sinónimos. Por ejemplo, en India se busca scooters, scooty, bike. Entonces, para una misma página la podemos ir optimizando con distintos sinónimos. ¿Sí? Por ejemplo, mobile phones o smartphones. O en hindi, también detectamos de que en India buscan con hindi, Google lo interpreta, o sea, el inglés, pero después no ven esa keyword en el SERP, entonces tiene menos CTR. Entonces podemos incluir keywords en hindi. Y lo mismo con house y residential homes y demás. Otra cosa que nos permite hacer es incluir booleanos. Por ejemplo, en el filtro, si yo pongo furnished yes, ese valor 10 no lo podemos usar dentro de los títulos, entonces lo convertimos a furnished, ¿sí? O que tenga parking. ¿Sí? Esto nos permite generar un montón de páginas que antes no teníamos indexadas en Google. Y por último, nos permite también hacer rangos. Mucha gente busca autos de menos de 10.000, ¿qué es? Rupias ahí. Bueno, ni me acuerdo lo que era en India. Entonces podemos optimizar para eso, o por ejemplo ambientes. O sea, uno puede filtrar por cantidad de cuartos, pero 2 cuartos más 1 hace un 3 ambientes. Y podemos optimizar el título para ambientes, que es lo que los usuarios buscan. ¿Sí? Esto es
habiendo implementado estas reglas, cómo crecimos en visibilidad. Y esa fue la primera iteración. Nosotros trabajamos constantemente iterando sobre esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo buscamos, ahora que tenemos las herramientas, cómo buscamos oportunidades? Bien, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Bien, bueno, yo voy a retomar un poco este contexto sobre el cual hablaba Alex al principio de la presentación, este contexto tan cambiante de Google que nos obliga a trabajar de esta manera y desarrollar herramientas para probar rápidamente y ser ágiles. De la misma manera, este contexto nos obliga a ser ágiles en cómo buscamos oportunidades y cómo medimos el impacto de las cosas que hacemos, de los cambios que introducimos en la plataforma, también de manera ágil, para poder aprender rápido. Muy brevemente quiero hacer referencia a este video que me crucé la semana pasada mientras preparaba la charla. Para los que no lo conozcan, él es Paul Shapiro. Él es un especialista, él se autodenomina especialista en SEO técnico. Y él habla en este video sobre las ventajas de saber programación para trabajar en SEO. Digamos, no al nivel de ser un desarrollador, pero de saber programación. Y lo incluí porque me parece que si queremos ser ágiles y aprender rápido, creo que saber programación, ahora les voy a listar algunas de las ventajas que nombra él en este video, es muy importante. Realmente es una ventaja bastante importante para lograr esto. Entonces, él en el video, se los voy a mencionar rápido, es primero una mejor relación o mejor comunicación con los desarrolladores, porque al tener un conocimiento básico podemos tener una mejor idea, por lo menos, del orden de complejidad de las cosas que pedimos y cómo nos comunicamos con ellos. Eso puede, digamos, mejora mucho cómo trabajamos con ellos. Ganamos capacidad de automatizar, esto lo mencionaron en otras charlas también. Estoy seguro que muchos de ustedes día a día tienen, digamos, tareas que son repetitivas, aburridas, pero que hay que hacer. Teniendo un lenguaje con un conocimiento mínimo o básico y barra intermedio, se pueden automatizar, casi diría que cualquier tarea que sea repetitiva se puede automatizar. Análisis de datos a gran escala. No solamente podemos analizar mucho volumen de datos, sino que también al usar lenguaje de programación nos podemos subir sobre librerías, que es código escrito por otra persona, que nosotros podemos aprovechar para hacer análisis mucho más interesantes y mucho más complejos de los que podríamos hacer si laburáramos con herramientas como Excel, por ejemplo. Planteo secuencial y lógico, eso también tiene que ver con la manera de trabajar. Programar o tener un conocimiento de programación te obliga a dividir un problema capaz más grande en pequeños problemas, resolver esos pequeños problemas para después llegar a una solución al problema más grande. Entonces, eso hace que también trabajemos de manera más eficiente. Y por último, es algo obvio que me parece que todo el mundo sabe, es una aptitud cada vez más demandada en el mercado, no solamente si quieren trabajar en SEO, si quieren trabajar en cualquier ámbito, saber programar o tener algún conocimiento mínimo es una aptitud cada vez más demandada y creo que vale la pena el esfuerzo de tratar de aprenderlo. Eso es como rápidamente mi comentario sobre este video. Las herramientas que vamos a usar, todo lo que les voy a mostrar está hecho en Python y en Jupyter Notebooks. No me voy a detener mucho en explicar esto. Y este es el Anaconda, que es un paquete que te puedes bajar con muchos módulos para hacer análisis de datos. No me voy a detener en esto porque, digamos, vamos a perder tiempo, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, esta es la interfaz de Anaconda. Se lo pueden bajar, es gratuito y es muy potente las cosas que se pueden hacer con esto. No me voy a detener mucho ahí. Entonces, vamos a hablar particularmente de SEO. Bueno, cómo solemos nosotros estructurar los problemas es arrancamos con una pregunta de negocio que la queremos trasladar a una pregunta en los datos, buscamos una respuesta en los datos y después volvemos con esa respuesta a la respuesta de negocio. Entonces, vamos con un ejemplo. ¿Podemos buscar oportunidades de optimización de manera automática? Nosotros en OLX tenemos muchos países con muchas landings, con muchas queries. Encontrar oportunidades, digamos, analizando los datos, podemos tener un analista haciéndolo, pero la verdad que lleva tiempo, es tedioso, no es muy escalable. Entonces, transformado eso a una pregunta de los datos, ¿podemos encontrar alguna manera de encontrar clusters o grupos de páginas de forma tal de identificar alguno con potencial para ser optimizado? Obviamente usando algún algoritmo, alguna manera automática de hacerlo. Y la respuesta de cómo lo vamos a hacer es, bueno, ya lo saben por el título, Machine Learning. Acá mi comentario sobre Machine Learning ya se mencionó en otras charlas, es una herramienta, no sé si es una herramienta, pero todos los algoritmos de Machine Learning son súper poderosos, nos pueden ayudar a resolver varios problemas de manera muy eficiente. Ahora, y creció mucho últimamente, creo, esto es una opinión personal, Machine Learning en los últimos años por la capacidad de cómputo, por la capacidad de guardar datos en la nube y procesarlos ahí usando servidores de otras grandes empresas. Y creció mucho también el conocimiento y los cursos que se pueden hacer sobre Machine Learning. Ahora, Machine Learning no es una solución mágica, digamos, no es que pasamos los datos y listo, me da la respuesta, sino que hay que hacer, digamos, algunas tareas como procesamiento de datos, procesamiento de datos, entender qué datos se le puede pasar al algoritmo, los parámetros del algoritmo, interpretar los resultados. Hay que tener como cierta
digamos, no nos va a resolver todo, pero es cierto que es una gran herramienta. Entonces, en lo que queda de la charla les voy a mostrar algunas de las cosas que hicimos y explicarles un poco la lógica. Para este problema de clusterización de páginas, bueno, esto es un breve de lo que es Machine Learning. Vamos a estar resolviendo un problema de aprendizaje no supervisado. Esto lo que quiere decir es que no tenemos una variable target contra la cual entrenar el modelo y medir los resultados, sino que es una tarea que tenemos muchas observaciones, muchas páginas con diferentes métricas y queremos formar grupos, ¿sí? Eso es básicamente, ese es el problema que vamos a estar resolviendo y este es el algoritmo. Esto no se asusten, dijimos, vamos a hablar de una charla de Machine Learning, tenemos que meter alguna ecuación o algo de matemática. Esto es la función que minimiza el algoritmo, pero no, por favor, no le presten atención porque es largo de explicar acá, pero creo que sí es más fácil explicarlo con este gráfico. Lo que hace básicamente es, imagínense que arrancamos en el cuadrante A, tenemos muchas observaciones, imaginen que tenemos CTR e impresiones, ¿no? Y tenemos, ahí en este ejemplo de juguetes se ven los grupos claramente. Lo que hace este algoritmo es tira 2X al azar, que los llama centroides, y va calculando cuáles son los puntos que están más cerca de esos centroides. Los pinta de azul ahí en el cuadrante C y los de rojo en el cuadrante, también en el cuadrante C, los pinta de rojo los que están cerca de la X roja. Y después vuelve a recalcular los centroides, o sea, vuelve a calcular para ese grupo de puntos cuál es el centro de ese grupo. Lo mismo para el rojo, y vuelve a iterar sobre este proceso hasta que ya no puede mover los centroides. Entonces, cuando ya no puede mover los centroides, eso ya queda, esos son los grupos que identifica el algoritmo. Este es un ejemplo muy pavo, se ve, los grupos me van a decir, sí, lo puedo ver ahí, los dos grupos. Ahora, cuando tenés más datos y están más solapados y tenés más variables, bueno, no es tan sencillo, entonces este algoritmo puede servir para hacer eso. Y esto es como lo implementamos en Orange. Orange es una de las cosas que yo le decía de Anaconda, viene con Orange, que la ventaja que tiene esto es no necesitas codearlo, este algoritmo, sino que lo puedes hacer con una interfaz gráfica, puedes ir diciendo, bueno, los diferentes pasos que tenés que hacer para lograr este análisis. Entonces, arrancamos con datos de Search Console. Esto es lo que yo les decía, hay ciertas tareas que tenés que saber, no le podemos pasar los datos de Search Console así como vienen y el algoritmo nos va a decir, bueno, optimizá estas páginas. No funciona así. O funciona, pero no nos van a dar buenos resultados. Hay que hacer ciertas tareas de procesamiento, como, bueno, filtrar algunas filas, preprocesar los datos, porque el algoritmo trabaja con distancias, entonces hay que escalar las variables, etc. Bueno, una vez que se hace eso, que es solamente hacer un drag and drop, y jugar con eso, los invito a que se lo bajen y lo prueben, podemos correr el algoritmo y, bueno, pedirle que nos devuelva una tabla con cada página a qué clúster pertenece y que grafique, en 2 dimensiones contra alguna de las 2 dimensiones. Esto es un ejemplo de algún resultado, de algún análisis que corrimos. Lo bueno de esto es que es automático, corre, vos esto ya lo tenés implementado y podés pasarle datos y correrlo de manera automática. Este es un ejemplo también de, cada una de estas páginas a qué clúster lo asigna. Relacionado con lo que les mencionaba antes, hay un trabajo también de interpretar, ¿no? O sea, el algoritmo te va a agrupar las páginas en clústeres, vos después tenés que entender y meterte en los clústeres y tratar de entender qué es lo que hizo el algoritmo, o sea, cómo agrupó y cómo interpretar los resultados. El algoritmo no es que te va a decir, bueno, optimizá estas. Vos tenés que ver, entender qué hizo el algoritmo atrás y qué grupos armó para poder interpretarlos y poder usarlos. Si querés lo bajo un poco a... Si vuelves para atrás. O sea, básicamente lo que estamos buscando acá es páginas que tienen muchas impresiones y bajo CTR. El CTR es porque la intención de búsqueda del usuario no coincide con lo que nosotros estamos buscando. Y, por ejemplo, en el primero que dice Bangalore, la gente busca esa provincia como Bangalore, pero nosotros lo tenemos como Bengaluru, que es el nombre oficial. Tenemos en cuenta, la gente está buscando Cava y lo tenemos como capital federal. Bueno, optimicemos, en vez de ponerle capital federal, pongámosle Cava, ¿sí? O la gente está buscando en Indy y no tenemos esa palabra en Indy, entonces no la relaciona con su búsqueda y no cliquea. ¿Sí? Bien, bueno, este es un ejemplo de cómo usamos un algoritmo de Machine Learning para hacer clustering de páginas. Vamos a pasar ahora a cómo medimos. Si recuerdan del ejemplo que había comentado Alex, supónganse que tenemos estas 5 ideas para implementar en nuestro sitio y que las logramos implementar. Entonces, supongamos una situación hipotética, logramos un 15% de mejora. Después de implementar estas 5 ideas, tenemos un 15% de mejora. Ahora, podemos tener diferentes situaciones. Podría ser que cada una de estas 3 ideas contribuyó un 3%. Acá estoy simplificando, ya sé que si cada una aumentó un 3% no va a ser un 15%, pero bueno, es para ilustrar. El ejemplo podría darse esa situación de que cada una contribuyó igualmente un 3%. Podemos tener otra situación que sea 2 de las ideas, una contribuyó un 10%, otra un 5% y las otras nada. Llegaríamos al mismo resultado de 15% de mejora. O podríamos tener ya situaciones un poco,
poco peores, que sea que dos páginas performaron excelentemente bien, sumaron un 15% y un 10%, otra nada, y dos implementaciones que en realidad perjudicaron nuestro tráfico. Entonces, esto ya puede llegar a ser un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos identificar y no implementar esas implementaciones que en realidad fueron perjudiciales, en vez de un 15 podríamos llegar a un 25. Esos son números que estamos poniendo, pero es para ilustrar, digamos, el problema de hacer esto, de deployar muchas cosas a la vez. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir deployando de a uno y ir midiendo los resultados de cada una de las cosas que hacemos. Ahora bien, aún cuando implementemos cosas secuencialmente y de a una y no todas a la vez, esto igualmente podría tener un problema, y es el siguiente. Nosotros tenemos esta idea que queremos implementar, y supónganse que antes teníamos 500.000 visitas por mes y después vemos 600.000 visitas por mes. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos en hacer este tipo de análisis? Y bueno, por ejemplo, hay factores externos, ¿no? Por ejemplo, estos son dos keywords, second hand scooty y second hand bike en India. Si ven, esto es Google Trends, si ven la tendencia, o sea, las keywords y los volúmenes de búsqueda tienen estacionalidad y tienen tendencia. Entonces, si ven ahí a la derecha del gráfico, la tendencia de estas dos keywords está creciendo en el mercado en el último tiempo. Y si nosotros quisiéramos implementar algún cambio en esa página y medir el resultado, seguramente vaya a subir el tráfico, pero no por algo que hicimos nosotros, sino porque propia dinámica, digamos, de que la gente está buscando más este tipo de cosas. Entonces, podríamos estar sesgando nuestras conclusiones y llegando a la conclusión de que eso mejoró cuando en realidad no. Entonces, bueno, ahí está la tendencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Bueno, nos vamos a construir un universo paralelo. Esto ahora voy a explicar qué quiere decir, pero básicamente nos vamos a construir qué hubiera pasado, un universo hipotético para ver cómo se debería comportar el tráfico si no hubiésemos implementado nada. Y después comparar lo que efectivamente pasó contra ese universo paralelo, ficticio que construimos. Para hacer esto, bueno, esto es lo que llamamos A/B test en SEO. Esto es para ejemplificar los A/B test tradicionales, donde vos, bueno, es un A/B test, para los que no lo sepan, es un experimento controlado donde vos randomizás usuarios aleatoriamente en diferentes versiones de la página y en base a cómo se comportaron, al ser aleatorio podés sacar conclusiones estadísticamente significativas si el cambio impactó o no. El problema que tenemos es que para SEO eso no se puede hacer, porque tenemos un solo crawler y no le podemos mostrar al crawler diferentes versiones de nuestra página, porque eso no le gusta, sería contenido duplicado. Entonces, lo que se hace en SEO es hacer grupos de páginas. En vez de hacer grupos de usuarios, hacemos grupos de páginas. Implementamos un cambio en un grupo, en el otro no, y después analizamos los resultados. Esta sería como un esquema de la metodología. Tenemos dos grupos, a uno implementamos el cambio que queremos medir, lo llamamos test, el otro es el grupo de control, donde no implementamos nada. Esperamos un tiempo y después sacamos conclusiones y bueno, implementamos para el resto del sitio o no, dependiendo del resultado. Esto es para ejemplificarlo. Supónganse que tenemos el grupo de test que se viene comportando de esta manera y tenemos un grupo de control que idealmente debería comportarse igual, tener niveles de tráfico similares, ser de páginas similares, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es, en una fecha determinada, tenemos un experimento, vamos a aplicar un cambio en el grupo de test y lo que nos gustaría ver es algo de este estilo, ¿no? Dos grupos de páginas se venían comportando similar, a partir de determinadas fechas se empezaron a separar. Entonces, de esta manera estaríamos controlando por estos factores externos que yo les decía de, bueno, búsquedas, volumen de búsquedas o también gasto en marketing, puede ser cosas que estén afectando a nuestro sitio en general. De esta manera no digo que lo eliminamos completamente, pero reducimos bastante el sesgo que podemos estar teniendo por ese tipo de cosas. Entonces, cuando vemos cosas de este estilo, podemos festejar y podemos decir, bueno, este resultado fue exitoso. Acá estamos Alex y yo festejando cuando eso pasa. Y este es un ejemplo de un experimento que corrimos ya hace bastante tiempo. Esto viene dando vueltas en las presentaciones hace rato, pero esto es cómo funciona. Y esto lo hicimos con una librería de Google que se llama Causal Impact. Digamos, escribiendo código en Python, estos análisis, digamos, hay que saber lo que estás haciendo, pero se corren muy rápido. Digamos, vos le escribís un programa para que... Un programita no, ni siquiera un programa, un pequeño script para que haga esto y lo hace rápido y puedes probar muchas cosas muy rápido, digamos, y ver cómo resultaron. En este caso nos dio que implementar este cambio dio un aumento del 10% de mejora. Bien, vamos a pasar ya al último tema, no sé cómo estamos de tiempo, pero el último tema que les queríamos comentar es sobre cómo usamos este tipo de técnicas para explorar o para buscar oportunidades es cómo exploramos los SERPs, las páginas de resultados.
Y cuando digo explorar los SERPs es no solamente cómo rankeamos, sino qué contenido hay actualmente en el SERP, en la página de resultados. Este es un tweet de alguien que vi por ahí, un profesional de SEO que vi por ahí, y básicamente lo que dice es que le sorprende qué poca importancia o cuánta poca atención le prestamos los profesionales de SEO al SERP. Y yo creo que tiene algo de razón. Digamos, si lo ponemos a pensar, los SERPs son lugares donde Google, digamos, pone los resultados que le parece más relevante, y creo que es un lugar donde se puede explorar y se pueden sacar datos relevantes para buscar insights o para buscar ideas de cómo optimizar nuestro sitio. Lo que nosotros queremos hacer es explorar esto y hacer esto a escala. O sea, no podemos meternos a hacer búsquedas, una búsqueda en un SERP y ver qué sitios rankean y demás. Digamos, para nosotros, con el volumen de cosas que tenemos, no escala, entonces queremos buscar alguna manera automatizada de hacer esto. Con la intención de, ganar insights acerca de la intención de búsqueda de los usuarios, el vocabulario que usan y tópicos relacionados. Entonces, nuestro proceso para hacer este tipo de cosas es el siguiente. Obtenemos datos del SERP. Entonces, por ejemplo, tenemos acá para la keyword second hand cars. Acá estoy mostrando los primeros 10, pero son 100, ¿sí? 100 resultados, 100 páginas que rankean para esta keywords, ordenadas por su ranking. Y nos quedamos con el título y la description de esos sitios. Esto lo tomamos de SEMrush, ¿puede ser? No me acuerdo qué herramienta usamos para obtener esto. De SEMrush. Usando la API de SEMrush, obtuvimos estos datos. Este es nuestro dataset. Lo que vamos a hacer es lo que, volviendo a lo que les hablaba antes de Machine Learning y demás, no le podemos pasar estos datos así a un algoritmo que haga análisis de texto así nomás, porque va a devolver cualquier cosa. Hay que procesar un poco los datos. Entonces, acá está el código que usamos. Les voy a ir contando lo que hacemos, pero primero llevamos todo a minúscula, porque para estos algoritmos tener una palabra con mayúscula y una con minúscula, por más que la palabra sea la misma, lo cuenta como dos palabras diferentes. Entonces, llevamos todo a minúscula. Removemos los signos de puntuación, que eso también ensucian un poco el análisis. Removemos stop words, que son palabras comunes que ensucian también el análisis, que son palabras muy comunes, no sé, como acá sería de, no sé, sí, exacto. Palabras muy comunes que no aportan demasiado valor en cuanto al significado o la intención de búsqueda. Removemos todo eso y nos quedamos con el dataset filtrado. Algunas tareas más que hacemos son lo que se llama lemmatization, que es llevar las palabras a su raíz. No sé, un ejemplo en inglés es la palabra playing, la transforma en play. Se llevan todas las palabras las lleva como a su raíz, digamos. Y después lo último que hacemos se llama tokenization, que es transformar, si ven ahí en el title, lo transformo de una oración. En realidad no es una oración porque ya hicimos algunas transformaciones, pero es como una serie de palabras, los transforma como en una lista de palabras. Eso es para que después las cosas que vamos a hacer sea más fácil analizarlo. Algunos ejemplos de cosas que hacemos. Entonces, con estos datos así de esta manera podemos hacer lo que se llama n-gram analysis, que es básicamente ver secuencias de palabras que se repiten, por ejemplo, en los titles. O sea, secuencias seguidas de palabras. En este caso estamos haciendo un n-grama de 3 palabras. Entonces estamos viendo cuáles son las 3 palabras seguidas más frecuentes que se dan en los titles para esta keyword. Entonces, obviamente la keyword era second hand cars. Obviamente la más buscada es second hand car, pero después viene used car sale, hand car sale, used car loan, buy used car, etc. Bueno, hay un montón, podríamos pedirle que traiga muchas más, y también podríamos cambiar la cantidad de n-gramas, podríamos decirle las n-gramas de 4, de 5, de 2, de lo que se nos ocurra. Entonces eso ya nos empieza a dar como insights más interesantes sobre qué tipo de contenido está mostrando Google en estos títulos y en estas descripciones. Esto es lo mismo para descripciones. También otra cosa muy interesante, esto lo estamos haciendo por una query. Podríamos comparar queries parecidas, relacionadas y ver estos resultados como dan, etc. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero es información que estamos obteniendo y que estamos explotando y que es valiosa. Esto, por ejemplo, es para description. Algo interesante en description que vimos es que, por ejemplo, used car loan es la segunda más importante, mientras que en titles estaba tercera o cuarta. Entonces, aparentemente en las description para esta keyword, used car loan aparece más sí, seguido. La idea de este análisis, nosotros partimos de la idea Google quiere darle el mejor resultado al usuario, entonces tiene que identificar la intención del usuario. Nosotros podemos partir de tratar de interpretar cuál es la intención del usuario, pero si vamos a Google, vamos a interpretar qué Google interpreta
cuál es la intención del usuario. En este caso, que es una keyword bastante genérica, cuando pones autos, Google no sabe bien si está buscando un auto, cuando pones cars, está buscando la película, está buscando un auto, está buscando un loan, y analizando así podemos ver que Google dice, bueno, para esta query media genérica, y le voy a mostrar resultados de loans, le voy a mostrar resultados de autos usados, de autos en India y demás. Entonces nosotros sabemos cómo optimizar nuestra página para aparecer en esos resultados. Sí, bueno, y lo bueno, volviendo a lo que les comentaba antes, esto al estar escrito con código, digamos, se puede replicar muy fácil este análisis, ahora que ya lo tenemos implementado con el código, digamos, si lo queremos repetir para otra keyword en otro país o cualquier otra variante, digamos, se puede replicar muy fácil y obtener estos análisis rápido, digamos. Esa es la ventaja de trabajar con código. Part of speech, este es otro tipo de análisis que hacemos con esta información, básicamente es taguear, hay librerías que automáticamente para el idioma inglés identifican qué tipo de palabras forman estos titles y estas descriptions. O sea, cuando digo que son verbos, sustantivos, adjetivos, ya no sé qué otro tipo de palabra hay, pero hay muchos. Sí, si la intención del usuario es comprar, sería un verbo. O sea, claro, categoriza las palabras, digamos, estos algoritmos categorizan esas palabras y las identifican y dicen, no, bueno, esto es basado no solamente en la palabra, sino en el contexto de la palabra. O sea, vos le estás pasando la palabra junto con el contexto. Estos algoritmos entienden y dicen, bueno, esto en este caso es un sustantivo, etc. Entonces podemos analizar, bueno, qué tantos sustantivos aparecen, por ejemplo, en los titles, en las descriptions, etc. Entonces, en este caso, lo que más aparecía, creo, esto NN, esto es como viene catalogado así en la librería, pero son sustantivos. Creo que lo que más aparece son sustantivos. Y si queremos hacer, bueno, investigar un poco más esto, cuáles son, también lo podemos hacer y decir, bueno, por ejemplo, el sustantivo que más aparece es car, esperablemente, después tenés hand, porque bueno, justo la query era second hand, entonces hand aparece bastante, sale, loan, India. Entonces, obviamente estas cosas también se pueden combinar de diferentes maneras, pero esta es la idea de, bueno, cómo exploramos datos que están ahí, que están disponibles, los extraemos, los limpiamos y los pasamos por estos algoritmos, nos permiten capaz decir un poco más acerca de estos datos. Y lo último que hacen este tipo de algoritmos, que estas librerías, en realidad no lo hacemos nosotros, estos son, digamos, librerías que están desarrolladas y que nosotros solamente, digamos, las leemos la documentación, entendemos más o menos cómo funcionan, qué podemos sacar de eso y las implementamos, te permite hacer análisis de tópicos. O sea, vos le pasás un dataset como el que nosotros teníamos y te puede identificar tópicos. Esto es, digamos, palabras que estén relacionadas o que hablen de lo mismo. Entonces, en este caso nos está mostrando 4 tópicos, y para todo este dataset que le pasamos, identificó 4 tópicos, y esto en realidad es interactivo, o sea, se puede, digamos, está implementado, digamos, nosotros podemos ir explorando en cada uno de estos tópicos. En este caso encontró 4 tópicos. Cuanto más lejos estén los tópicos, eso es que el algoritmo entiende que son tópicos como más distintos. Entonces, en este caso encontró 4 tópicos, 2 muy relacionados y otros 2 que son bastante diferentes. Y vos podés ir haciendo clic en estas burbujas y viendo, bueno, cuáles son las keywords que forman esos tópicos. Entonces, hay mucho para analizar también, o sea, podemos estar 1 hora más hablando sobre las cosas que se pueden hacer acá, pero nada, son herramientas que te permiten, de repente no teníamos nada y ahora tenemos mucha más información para poder analizar y para poder explorar. Bien, eso es todo. Para recapitular un poco lo que hablamos, la mecánica de Google hace que nuestro contexto sea muy cambiante. Esto nos obliga a ser ágiles, a trabajar de manera ágil, a desarrollar herramientas para ser ágiles y probar y aprender rápido. Tenemos que construir nuestras propias herramientas para probar y también tenemos que construir herramientas para analizar muchos datos y encontrar oportunidades y explotar data que capaz no está tan disponible o fácil de consumir también de manera ágil. Usar un lenguaje como Python o usar programación nos permite hacer esto. Yo recomiendo fuertemente que vale la pena. Yo empecé hace 2 años, un poco más de 2 años, a usar Python y la verdad que recomiendo fuertemente a cualquiera que, al principio es duro, es difícil, pero la verdad que se lo recomiendo a cualquier persona con la que hablo que invierta tiempo en aprenderlo porque realmente simplifica mucho la vida. Y también lo bueno de saber estos lenguajes de programación es que podemos acceder a trabajo o a una comunidad de profesionales que están laburando en SEO y que están usando Python y podemos apalancarnos y usar ese conocimiento y esas cosas que ellos están haciendo para adaptarlas a nuestro contexto. Entonces, eso también es otra gran ventaja. Con eso estamos. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos tiempo para una. ¿No? Bueno, genial. Les voy a ser absolutamente sinceros. Qué bueno que no preguntan arriba, ¿viste? Porque si no... Sí, mal, nos van a tirar algo.
Les voy a ser sincero, yo estuve ahí parado transpirando durante toda la charla porque tenía que hacer un resumen de lo que hablaron. Y sinceramente no voy a intentar. La única observación que voy a hacer es que desde alguien que no sabe de Python, no sabe de Machine Learning, me parece súper interesante cómo todos los puntos que fueron mencionando son cosas que intentamos replicar, o mejor dicho, las hacemos originalmente con equipos y con personas y con horas hombres y dedicándole un montón de recursos. Y ellos dos lo pueden hacer solo porque le encontraron la forma de automatizarlo. Entonces, como dijo Mauro antes, si bien esto es algo que están haciendo los grandes sitios hoy por hoy, yo creo que también es algo que va a bajar a los sitios más pequeños, por así decirlo. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy buena la Muchas charla. gracias, muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, yo tenía una pequeña cosita para dejarles. Después de la siguiente charla, no, de la última, de la de Aleida Solís, vamos a estar sorteando un iPad para los que estén presentes, obviamente. Esto es un incentivo más aún. Ya hay un ganador. Para que estemos todos, para que no se pierdan la última gran charla que tenemos, que es un gran fundamento de este SEO Day. Y además, como les dije anteriormente, vamos a estar sorteando 2 pases para el curso online de la Cámara de SEO. Así que estén atentos, no se vayan. Igual todos participan porque los tenemos en Eventbrite y a partir de ahí hacemos el sorteo. Les vamos a comunicar ahora mismo, bueno, después al final del evento, los ganadores. Pero está bueno irse con un iPad a McDonald's después.